En el laboratorio de física me han dado ese tema. Ah, lo viste en física 2, el laboratorio de física 2. Sí, ujú. Ok. ¿Y te acuerdas de algo? Más o menos, profe. Alguna fórmula. Ok, bueno, vamos a, vamos a comenzar aquí. Este, ya habíamos visto lo que era la ley de Ohm, ¿verdad? En la ley de Ohm estudiamos el comportamiento de los elementos de un circuito resistivo con respecto al voltaje y la corriente, ¿verdad? Dijimos que eh, el voltaje era igual a la intensidad por la corriente. Eso lo vimos cuando estudiamos ley de Ohm en temas anteriores. Sí. Exacto. Y para el cálculo de circuitos resistivos en configuración serie, en configuración paralelo y en configuración mixta, serie paralelo. Ahora vamos a estudiar una nueva fórmula, una nueva manera de analizar circuitos resistivos, pero no aplicando directamente la ley de Ohm. Así sí vamos a seguir viendo aquí ley de Ohm en la aplicación de la fórmula, la ley de Ohm se mantiene, pero el análisis es distinto. Esto es para resolver circuitos resistivos un poquito más complejos, que con la ley de Ohm no se pudieran resolver eh, de manera igual. Ok. Entonces dice aquí que las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente están en el corazón del análisis de los circuitos. ¿Okay? Ya aquí estamos definiendo que son dos leyes. La primera ley eh, es la ley de los nodos y la segunda ley es la ley de de las mallas o ley de los voltajes. ¿Okay? Entonces dice que con estas dos leyes más las ecuaciones para cada componente individual, que puede ser un resistor, un capacitor, un inductor, tenemos un conjunto de herramientas básicas que vamos a utilizar para analizar circuitos eléctricos. Entonces primero vamos a empezar a definir algunos términos que vamos a usar constantemente cuando estemos analizando estos circuitos. El primero es el nodo. Okay, un nodo es un punto donde se conectan uno o más elementos. Okay, es una unión. ¿Okay? Donde hay varios elementos que se encuentran conectados. Y podemos ver el nodo está representado por el punto negro que está en el medio. ¿Okay? Y estos son los elementos que están conectados a ese nodo. Esto es un esquema representativo. Aquí vemos el nodo ya visto desde un esquema de circuitos. Y tenemos un circuito con 5 resistencias, una fuente de voltaje. ¿Okay? Y la representación de los nodos, que son los puntos negros, ¿ok? Que están aquí en, entre R1 y R2, entre R1 y R3, ¿ok? Entre R3 y la fuente,
entre R1 y la fuente, entre R2 y R5. Esos son los nodos. Cada nodo está descrito aquí en este diagrama de un color diferente. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe, sí se ve. Ok. No hay duda. Por los Eh, momentos no. Perfecto. Ángel, ¿alguna duda? Sé que llegaste ahorita, pero no tienes mucho tiempo. Estábamos comenzando cuando ingresaste. Ángel, ¿me escucha? Bueno, supongo que sí. Vamos a continuar. Entonces, otro concepto es el nodo de referencia o el nodo a tierra. Okay, generalmente el nodo de referencia es uno de los nodos que se encuentra conectado cerca o directamente a tierra. Dice aquí que durante el análisis de un circuito solemos escoger uno de los nodos en el circuito para que sea el nodo de referencia. El voltaje entre los nodos se mide en relación al nodo de referencia. Después, más adelante, vamos a hacer ejercicios con nodos de referencia para que entiendan bien este concepto, cómo se emplea. ¿Okay? Cualquier nodo puede ser el de referencia, pero debe cumplir con dos características muy importantes. Primero es que el terminal negativo de la fuente o de la corriente que alimenta el circuito, ¿ok? Debe estar conectado a ese terminal. Por eso en la mayoría de los circuitos el nodo de referencia es el nodo que está directamente conectado a la tierra. ¿Ok? O también puede ser el nodo donde converge el mayor número de ramas. Mayor número de ramas o mayor número de elementos. Cualquiera de los dos puede ser utilizado como nodo de referencia. Circuito cerrado. Es una trayectoria cerrada que pasa a través de los distintos elementos de un circuito. ¿Okay? Los elementos, la resistencia y en este caso la resistencia y la fuente de poder. Se selecciona cualquier nodo como punto de inicio y se traza una trayectoria a través de los elementos y nodos hasta llegar de regreso al nodo de inicio. Ejemplo, yo me trazo este nodo que está aquí, ¿verdad? Comienzo de aquí, ¿okay? Y trazo una trayectoria cerrada. Una trayectoria puede ser esta, ¿ok? Comienzo desde mi nodo, desde este nodo que está en el polo positivo de la fuente y termino allí. También puedo utilizar como nodo de inicio. Vamos a borrar esto aquí. Ajá. Utilizo este nodo que está aquí, ¿verdad? Voy a seleccionar este nodo y hago una trayectoria cerrada. ¿Okay? Esta trayectoria que está aquí. Llego al mismo nodo y la trayectoria es esta la que se me está reflejando aquí. Entonces, por eso que se llama circuito cerrado, porque el circuito parte de un nodo y termina en ese mismo nodo. Aquí. Aquí vamos a borrar aquí. Ok. Malla.
La malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Es decir, aquí vemos que hay tenemos este circuito cerrado, ¿verdad? Completo, pero dentro de este circuito tenemos dos circuitos más, este y este que está aquí. En el caso de la malla, ¿verdad? El circuito está cerrado, pero dentro de ese circuito no hay otro. Vemos aquí que tenemos este circuito cerrado representado por esta malla, ¿verdad? Que contiene dos resistencias y la fuente de voltaje. ¿Eh? Dentro de él no hay otro circuito. Tenemos este otro que está aquí, que está conformado por las tres resistencias que pueden ver allí, y tenemos este otro que está aquí, que está formado por las dos resistencias. Eso es lo que nosotros llamamos una malla. Una rama. Las ramas son las distintas conexiones que hay entre los nodos, ¿verdad? También se le dice rama a donde existe un elemento. Puede ser una resistencia, una fuente, un condensador. ¿eh? Sí. Y tiene una característica que están unidos a través de un nodo de manera consecutiva, mediante un cable conductor. Esta recta que está aquí, estas líneas que están aquí, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, ok, esta línea representan los conductores, los cables. Tantos elementos tenga el circuito, esa es la cantidad de ramas que hay. En este caso, este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 5 resistencias y una fuente. Entonces decimos que este circuito tiene 6 ramas. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Vimos aquí esquemas equivalentes. Cuando hablamos de esquemas equivalentes, nos referimos a cuando dos circuitos, ¿verdad? Bien sean circuitos reales o representados mediante un esquema, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de nodos y la misma cantidad de ramas. No importa dónde estén colocadas estas. ¿Okay? Pueden tener diferente colocación, pero tanto los nodos como el número de nodos y el número de ramas es el mismo. Entonces, para eso ellas deben de representar cada componente y fuente, tener el mismo número de nodos y cada nodo debe estar conectado al mismo número de ramas. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que son esquemas equivalentes. Aquí vemos en el esquema de la izquierda que tenemos 1, 2, 3, 4 ramas, ¿verdad? 4 elementos, y aquí igualmente tenemos 1, 2, 3, 4. 3 resistencias y una fuente. Pero vean que en el circuito de la izquierda la fuente está en el extremo izquierdo. En el de la derecha la fuente está entre la resistencia R3 y la resistencia R1. No importa dónde estén colocadas los elementos, lo importante es que tenga la misma cantidad de elementos o de ramas en el circuito. Al cumplirse eso, estamos hablando de esquemas equivalentes. Aquí tenemos el nodo, ¿okay? La representación de las corrientes que entran y salen a los nodos. Ya vimos lo que era un nodo, ¿okay?
Entonces, tenemos como ejemplo un nodo donde están entrando y saliendo distintas corrientes. Aquí vemos que en un nodo está entrando una corriente de 5 miliamperes. Por la indicación de la flecha está saliendo una corriente de 2 miliamperes, está entrando una corriente de 1 miliamper, ¿verdad? Y aquí está la corriente total que sale. Igual que un sistema de agua de grifería, ¿verdad? El agua pasa por diferentes tubos, entra a los tubos el líquido y por algún lado tiene que salir. No puede, el líquido no permanece dentro de los tubos. En algunos casos el líquido del agua entra y en otros casos sale de las diferentes tuberías. Así se comporta la corriente en los nodos. Aquí vemos que tenemos unos nodos que entran y otros nodos que salen. No todos los nodos pueden entrar y no todas las corrientes entran al mismo nodo y no todas las corrientes salen del mismo nodo. Tiene que haber por lo menos una corriente que salga y las demás que entran, o una corriente que entra y las demás que salgan. Entonces aquí tenemos una corriente de 5 miliamperes que está entrando este nodo amarillo. Del mismo nodo está saliendo una corriente de 2 miliamperes. Del lado derecho está entrando una corriente de 1 miliamper, ¿verdad? Y hacia abajo sale una corriente que no sabemos cuánto es. Entonces, para calcular esta corriente, para saber cuál es esta corriente, lo que tenemos es que hacer una suma algebraica de la cantidad de corriente que entra y que sale, donde los signos de esa suma algebraica me la determina la dirección de la corriente. Si la corriente entra, entonces sumo. Si la corriente sale, resto. En este caso, tenemos dos corrientes que entran, por lo tanto, tenemos una entrada de 6 miliamperes. Tenemos una corriente que sale de 2 miliamperes, por lo tanto, ahí tenemos menos 2 miliamperes de la corriente que está saliendo. Entonces, 6 miliamperes menos 2 miliamperes quiere decir que por aquí están saliendo 4 miliamperes. Ya nos estamos acercando ya a la fórmula de la primera ley de Kirchhoff. Ok. Aquí vemos un nodo en la cual hay 5 corrientes, y aquí vemos que las 5 corrientes están entrando. ¿Okay? Aunque las 5 corrientes entran, ellas por alguna parte, por algún otro nodo, tienen que salir. O sea, no pueden permanecer en el nodo. Todas no pueden permanecer allí. ¿Okay? No se pueden almacenar. Y tampoco pueden desaparecer. Y allí estamos hablando lo que llamamos el principio de conservación de la carga, ¿verdad? Que dice que la carga no se almacena ni se destruye. Hay dos cosas, aquí dice que hay dos cosas que la corriente 1 no puede hacer. La carga que fluye en I1 no puede permanecer en el nodo, porque el nodo no es un lugar de almacenamiento, y la carga I1 tampoco puede fumarse de los cables, al menos bajo circunstancias normales. Sabemos que estamos trabajando con circuitos cerrados y estos no son circuitos abiertos. Entonces, esa situación me permite
sacar una primera fórmula que me indica que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a cero. ¿Por qué? Porque no, las corrientes no pueden permanecer en el nodo. La corriente que entra sale. Por lo tanto, si todas las corrientes están entrando al nodo, la corriente en el nodo es igual a cero. Y basándonos en esta primicia, podemos hablar sobre lo que es la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué es lo que dice la primera ley? Que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Y se puede describir de la siguiente manera. La sumatoria, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen. Si yo tengo una corriente que entra y tres corrientes que salen, yo digo que la corriente que entra es igual a la suma de las tres corrientes que salen. Si tuviese dos corrientes que entran, 1 y 2, y tres corrientes que salen, 3, 4 y 5, entonces la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5. De manera general, tenemos que la sumatoria de n igual 1 a n igual 5 de la sumatoria de las corrientes, en este caso 5 veces, ¿ok? Aquí vemos I1, I2, I3, I4 y 5, porque va desde N1 a N5. Entonces la corriente total, la suma de las corrientes en un circuito debe ser igual a cero, la suma algebraica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Aló? Vale, vamos a seguir. Entonces, aquí tenemos un nodo, ya le estamos colocando valores. En este nodo entran 5 corrientes. ¿Okay? Tenemos una corriente de 1 miliamper, una corriente de 4 miliamper, una corriente de menos 2 miliamper y una corriente de menos 3 miliamper. Y antes de continuar, y la corriente I5 que está entrando, pero no sabemos cuál es su valor y la queremos determinar. Y antes de continuar, de seguir analizando este nodo, quiero decir que este valor aquí de menos 2 no quiere decir de que la corriente esté saliendo del nodo. Van a decir, bueno, profe, pero usted dijo ahorita que las corrientes que entran se suman y las corrientes que salen se restan. Sí, pero este menos 2 no es una operación de resta. Este menos 2 es el valor de la corriente que está entrando. ¿Okay? Acuérdense que la corriente es un flujo de carga y las cargas pueden ser tanto positivas o negativas dependiendo del polo donde estén llegando o saliendo de la fuente. Entonces, si tenemos una corriente que va del
polo positivo al negativo de la fuente, eso es una corriente positiva. Y si tenemos una corriente que va del polo negativo al polo positivo, es una corriente negativa. ¿De dónde sale eso? Acuérdense que nosotros conversamos cuando estábamos viendo los elementos del circuito, que la corriente por convención, ¿verdad? Por convención va del polo positivo al polo negativo, pero realmente la corriente viaja del polo negativo al polo positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que en ambos casos los cálculos siempre nos van a dar lo mismo. La única diferencia es el signo. Cuando vemos una corriente con signo negativo, quiere decir que está viajando en el sentido contrario al cual se le designó. Yo puedo designar aquí, puedo decir que una corriente está entrando un nodo, pero si la corriente no tiene ese sentido de entrada, sino tiene el sentido de salida, o sea, va en la dirección contraria, entonces yo lo coloco con signo negativo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este signo negativo quiere decir de que cuando se analizó el circuito, antes de hacer los cálculos, se determinó que esta corriente entraba, cuando en realidad esta corriente sale. Eso también lo vamos a ver cuando vayamos a resolver el circuito. Eso se va a ver allí y lo van a entender mejor. Entonces, si es una suma algebraica de corrientes, ¿verdad? Y la sumatoria de estas 4 corrientes que está aquí es igual a 0, perdón, de las 5 corrientes es igual a 0, entonces yo para calcular la corriente que entra por I5, lo que tengo que despejar I5. ¿Okay? Voy a tener 1 miliampere más 4 miliamperes más menos 2 miliamperes más 3 miliamperes más I5. Si yo despejo I5, voy a tener que I5 es igual, el resto de los valores que estaban de un lado de la ecuación, de la igualdad, pasan al otro lado con signo contrario, y me va a quedar que I5 es igual a menos 1 miliampere menos 4 miliamperes más 2 miliamperes menos 3 miliamperes. Entonces, 1 miliampere, perdón, menos 1 miliampere menos 4 miliamperes es igual a menos 5 miliamperes, ¿verdad? Más 2 miliamperes es igual a menos 3 miliamperes. ¿Verdad? Y estos 3 miliamperes, ¿cuánto me da I5 en total? Se lo dejo de tarea para la casa. Ok, vamos ahora a voltaje en una malla. Ya vimos ya la corriente en los nodos. Ya vimos cómo se comportaba la corriente en los nodos del circuito. Ahora vamos a ver el comportamiento del voltaje, pero el voltaje no se visualiza a través de los nodos, sino a través de las mallas. ¿Okay? Entonces, dice aquí que el primer paso para resolver el circuito que está aquí, que estamos viendo, es calcular el voltaje que pasa a través de cada resistor. Vamos a irnos hacia atrás a la ley de Ohm. Vamos a ver aquí ley de Ohm. Yo tengo aquí un circuito resistivo en serie, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4 resistencias en serie. Tengo una fuente de 20 volts.
y cada resistencia tiene su valor. Una resistencia vale 100 ohmios, la otra 200, la tercera 300 y la cuarta 400. Entonces, ¿qué puedo yo calcular aquí? Puedo calcular todo. Puedo calcular, ¿qué es lo que me falta calcular? La resistencia equivalente o la resistencia total y la corriente total. Ya tengo el voltaje. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar las resistencias. 100 más 200 son 300, más 300, 600, más 400 son 1000 ohmios. Tengo aquí una resistencia equivalente de 1K o 1000 ohmios. Si tengo una resistencia de 1000 ohmios y tengo una fuente de 20 voltios, pues puedo calcular la corriente total. La corriente total del circuito es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje vale 20, la resistencia vale 1000 ohmios, 20 entre 1000 es igual a 20 miliamperes. O sea, tengo una resistencia total en este circuito de 20 miliamperes. Ahora, quiero calcular cuál es la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Entonces, si la corriente total, si esto es un circuito en serie, ¿verdad? En cada una de las resistencias pasa la misma intensidad. Quiere decir que por aquí pasa 20 miliamperes, por la de 200 pasan 20 miliamperes, por la de 320 miliamperes y por la de 420 miliamperes. Para calcular el voltaje en cada una de las resistencias, aplico ley de Ohm. En este caso, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para la primera resistencia, mi voltaje es la corriente, que es 20 miliamperes por 100 ohms. 20 miliamperes por 100 es igual a 2 voltios. Y aquí la tengo. En la segunda, 20 miliamperes por 200. Y eso es igual a 4 voltios. La tercera, 20 miliamperes por 300. Y eso es igual a 6. Y 20 miliamperes por 400 es igual a 8. Es decir, que ya calculé mediante ley de Ohm cuánto vale el voltaje en la resistencia de 100, en la resistencia de 200, en la resistencia de 300 y en la de 400. Ahora vamos a hacer otro procedimiento distinto al que aplicábamos en la ley de Ohm. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es escoger un nodo inicial. Buscamos un nodo donde vamos a comenzar. El segundo paso es seleccionar una dirección de recorrido de la malla, que esa dirección de recorrido puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego hacemos el recorrido. En ese sentido que seleccionamos, hacemos el recorrido por todos los elementos que tiene el circuito, por cada una de las mallas. Y el último paso, ¿verdad?, es pasar por cada uno de esos elementos, aplicando mi ley de Ohm. Aquí lo vamos a ver. Aquí yo tengo mi circuito. Aquí tiene un circuito. Aquí tengo la fuente. ¿Okay? Aquí tengo la corriente que pasa a través de la fuente y voy a seleccionar el sentido horario. ¿Okay? O sea, de positivo, sentido horario. ¿Okay? Más o menos sí la flecha. Entonces, para recorrer todos los elementos de la fuente,
del circuito, voy a comenzar por el primer elemento, que es la fuente. Entonces, en el sentido horario, ¿ok? Entra por el negativo y sale por el positivo. Quiere decir que aquí, ¿verdad?, hay una subida de tensión. Por lo tanto, el signo que voy a colocar para este elemento es positivo. Hay 20 voltios. Luego entro por el signo positivo, por el polo positivo, y salgo por el polo negativo de la resistencia de 100 ohmios. Como estoy entrando del polo positivo al polo negativo, hay una caída de tensión. Por lo tanto, eso es una recta. Como aquí estamos hablando de la ley de los voltajes en las mallas, todo lo que vayamos a calcular aquí son voltios. Para calcular el voltio ya lo hicimos, ¿verdad? 20 y por R, ya sabemos ya que I es 20 miliamperes, por R que son 100, son 2 voltios, entonces es menos 2 voltios, ¿verdad? Continúo con mi dirección de la corriente, mi dirección del sentido que elegí, ¿ok? Y aquí entro al polo positivo y salgo por el polo negativo. Entonces hay otra caída de tensión, es otra recta, menos 4 voltios. Paso otra vez por aquí por el nodo D y vuelvo a entrar en esta resistencia por el nodo positivo, el negativo, y resto 6 voltios y finalizo en la resistencia de 400 ohmios entrando por el positivo, saliendo por el negativo, por lo tanto resto 8 voltios. Y de acuerdo al principio de conservación de la energía, desde la fuente, ¿verdad?, la suma de todos los voltajes de un circuito debe ser igual a 0. Entonces vamos a ver si eso es verdad. 20 menos 2, 18. Menos 4, 14. Menos 6, 8. Menos 8, 0. Si esto no le da 0, tienen que ver en dónde fallaron. ¿Okay? Tienen que volver a analizar el circuito, elemento por elemento, para ver dónde está el error. Pero esto siempre le tiene que dar 0. No hay otra forma que esto no le dé 0. Entonces, ya en vista de lo que hemos visto anteriormente, podemos entonces ver lo que es la segunda ley de Kirchhoff o la ley de voltaje. ¿Qué es lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes en una malla, alrededor de una malla, es igual a 0. ¿Okay? Aquí lo vimos. Tenemos nuestra malla y la sumatoria, la suma algebraica de los voltajes de una malla es igual a 0. También podemos definirla como la suma de subidas de voltajes es igual a la suma de bajadas de voltajes. Es decir, la sumatoria de los voltajes que entran es igual a la sumatoria de los voltajes que salen. Y bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya vimos toda la teoría de las leyes de Kirchhoff. ¿Okay?